Hola, ¿cómo estás? Te saludo desde tu canal Matemáticas. En esta ocasión trabajaremos lo referente a la notación científica. Para comenzar a entender qué es la notación científica, quisiera que trabajáramos o que pensáramos en esto. ¿Cuánto mide el frente de tu casa? Imaginémonos que tu casa mide 10 metros. Estoy poniendo una cantidad que sería general. A lo mejor tu casa mide un poco más el frente o mide un poco menos, pero vamos a suponer que mide 10 metros. Ahora, ¿cómo los mediste? Pues quizá te saliste y tomaste una regla y fuiste viendo cuántas veces era la regla, multiplicaste y te quedó. Y se salieron 10 metros o a lo mejor mediste pasos, lo que sea, era una pregunta muy aproximada. Pero ¿qué tal si lo queremos aproximar más? Pues a lo mejor muy aproximado, podríamos decir que son 10,18 metros, o lo que sería lo mismo, esto en centímetros, 1018 centímetros, ¿ok? Pero si te fijas, a lo mejor esos 18 centímetros para el frente, para el gran frente, para 10 metros, es una cantidad demasiado pequeña que puede no ser necesario utilizar para manejar que la casa tiene un frente de 10 metros. No es relevante en nuestro trabajo. Y a lo mejor tu casa mide eso, pero si mides la casa del de junto, suponiendo que fueran casas de la misma cantidad de frente, mide 10,20 metros o 10,15 y seguirían siendo 10 metros, seguiríamos pensando que miden 10 metros de frente. Más o menos esa es la idea que tiene la notación científica. Cuando queremos medir o representar cantidades muy grandes o muy pequeñas, quizá hay ciertos valores que ya no vale la pena tomar en cuenta porque están demasiado lejos a la cantidad principal. Mira, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la distancia de la Tierra al Sol, resulta que son 149,597,870 kilómetros. Y esa cantidad quizá daría lo mismo si en lugar de decir 149,597,870 kilómetros, la dijéramos como 149,598,598,000 kilómetros. Porque los 870, si lo redondeamos, pues es lo mismo, porque en realidad lo más importante es pensar que son 149 millones de kilómetros. Y lo mismo, inclusive podríamos decir que son 150 millones de kilómetros y estaremos acercándonos muchísimo a la cantidad real del Sol. A lo mejor en lugar de ser 149,597,870, que son 870,6 kilómetros, pero todo eso se fue eliminando porque no es relevante para nuestro trabajo. Esa es la idea de la notación científica. Poner una expresión demasiado grande o demasiado pequeña, ya lo veremos también, en una cantidad que sea muy representativa de la cantidad real. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver esta cantidad, cómo la representaríamos en notación científica y vamos a ir paso por paso. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que sean 150 millones para representarlo lo más fácil posible. Estos son 150 millones de kilómetros o de lo que queramos. ¿Estás de acuerdo que si yo multiplico por 10 una cantidad, lo único que hago es ponerle un cero al final? Entonces esto podría ser lo mismo. En lugar de ponerle 7 ceros, poner 6 ceros, pero multiplicarlo por 10. ¿Cierto? Así. O podría ser lo mismo que en lugar de ponerle 7 ceros, nada más le ponga 5 ceros, pero lo multiplique por 100. O inclusive, si nos vamos en ese mismo sentido, en lugar de 5 ceros, ponerle 4 ceros, pero multiplicarlo por 1000. Y entonces lo que estamos haciendo es quitando ceros, quitando puntos decimal, moviendo el punto decimal para acá o para acá o para acá, tantas veces como yo quiera, y en lugar de ponerle esa cantidad de ceros, multiplicarlo por 10 o por 100 o por 1000 o por las cantidades que yo quiera, de tal manera que se convierta en una cantidad más manejable.
Y entonces, los ceros que teníamos en la cantidad, se los estamos trasladando al 1 con ese mismo número de ceros. O inclusive, porque así se debe de presentar la notación científica con una sola unidad, antes del punto decimal. Y entonces esta sería 1.5 por 10 millones, será lo mismo que 150 millones de kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la idea, perdón, por 100 millones, 150 millones de kilómetros. Pero fíjate cómo lo vamos a hacer. Esto es 10 a la 1, pero 100 es 10 al cuadrado. Entonces esto sería, podríamos representarlo. Y esto es 1000, es 10 al cubo. Entonces esto lo podríamos representar así. De tal manera que si nos vamos hasta abajo, lo único que tenemos que ver es cuántos decimales nos movimos para representarlo con un 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es 10 a la 8. Y entonces, 150,000 kilómetros, perdón, 150 millones de kilómetros es lo mismo que 1.5 por 10 a la 8. Eso es la forma de representar la notación científica. Ahora pensemos en esto, ¿cuánto mide una plaqueta? Sabrás que una plaqueta es una parte de un organismo de la sangre que es la que te sirve para evitar cuando te cortas, las plaquetas son las que tapan los pequeños ranuras por donde está saliendo la sangre y es la que se cicatriza, etcétera, etcétera. Eso es una plaqueta. Una plaqueta mide 0.000003 metros. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, a lo mejor mide 0.0000028 o a lo mejor 31, lo que sea, pero esa cantidad se vuelve tan simple, me faltó aquí un cero, se vuelve tan simple o tan pequeña que decir esta cantidad o decir esta da exactamente lo mismo. Entonces, lo mismo, la notación científica también me sirve para expresar una cantidad demasiado pequeña de una forma más simple. Y vamos a explicar ahora cómo se haría. 0.000003, yo lo puedo representar como 0.00003 entre 10. Recuerda que cuando multiplico por 10, le aumento un 0, cuando multiplico entre 10, le quito un 0. Entonces, esto y esto son lo mismo. Y si yo le quito otro 0, vuelvo a hacer lo mismo que hace ratito. Ahora sería entre 100 y así sucesivamente. Y todos significan la misma cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está expresada 0.00003, que es una millonésima parte del metro, en 3 entre 1 millón, que sería eso, la millonésima parte. Bueno, pues ahora vamos a tratar de entender qué significa esto. Esto y esto es lo mismo, ¿cierto? Y recuerda que hay una parte en las matemáticas, esto lo vas a estar viendo constantemente, que cuando yo tengo una expresión con un número, con un exponente negativo,
es lo mismo que tener la expresión en el denominador con un exponente positivo. Pues de la misma manera en sentido inverso, esto yo lo puedo representar como 0.00003 por 10 a la menos 1. Y entonces, si te fijas, voy a ir haciendo más o menos lo mismo que en el otro caso, y lo único que tengo que entender es que tengo que contar cuántos ceros estoy quitando. Y así sucesivamente, hasta encontrar que esto es 3 por 10 a la menos 6. Lo único que tuve que hacer es contar el número de veces en el que estoy moviendo este decimal hacia la derecha y se mueven en signo negativo. Entonces, para representar una cantidad mayor en notación científica, lo único que tengo que hacer es recorrer el punto decimal hacia la izquierda, es decir, una cantidad muy grande, representarla de una manera muy pequeña por 10 a la un número positivo, que será el número de veces en que recorrí mi punto decimal, perdón, es a la 8. Son 8 veces los que lo recorrimos. Y para representar un número muy pequeño, pues lo único que tengo que hacer es lo mismo y ver cuántas veces muevo hacia la derecha el punto decimal y lo represento como un número negativo. De eso se trata, expresar una cantidad muy grande o muy pequeña en notación científica. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ojalá te suscribas a mi canal.